Entonces, bienvenidos a la sesión 11, cálculo diferencial e integral. Por fin ya vamos a ver por qué cobra sentido el nombre del curso, porque realmente, muchachos, todo lo que nos hemos preparado en estas 12 semanitas es para esto. Es para esto. Todo lo que hemos aprendido de límites, todo lo que hemos aprendido de derivadas, es para tratar de hacer esta parte tan importante, porque es importantísima, de una manera más amena. Porque cuando usted ve integrales, ahí es donde usted va a decir, ahora sí, lo que yo estudié al inicio parecía muy fácil. Las integrales, muchachos, fueron el primer concepto en sentido de cálculo que vino a estudiarse en las matemáticas, digamos por así decirlo, modernas. Quienes los estudiaron fueron Leibniz y Newton, porque la integral tiene una estrecha relación con la parte de desplazamiento, por ejemplo, de un objeto. Digamos, pensemos más en Newton. Newton como físico siempre interesaba la parte de movimiento de una partícula o movimiento de algún objeto en particular con base en el tiempo. Entonces se dio cuenta que si tenemos la velocidad, que es distancia entre tiempo, y evalúo algo con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esto que es velocidad, si yo calculo el área debajo de esta curva, obtengo el desplazamiento que me da, ¿cómo se llama? No, perdóneme, no es distancia entre tiempo, es distancia por tiempo, ¿verdad? No, pero ¿qué estoy haciendo? Si velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, más bien yo tengo aquí distancia es igual a... no, sí, muchachos, sí. Lo que les estaba escribiendo estaba bien. No importa. Entonces, que al fin y al cabo viene siendo la parte de la integral, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, perdónenme, yo les estaba hablando así como demasiado natural. Me interesa eso, ¿verdad? A los físicos les interesaba en ese entonces, ¿verdad? Se creó mucha matemática con base en eso. Entiendan un contexto, en ese entonces no, cuando se interesó por el área debajo de la curva, no existían como un concepto formal y mucho menos límite de muy formal, porque sí hubo como su primer intento fue el cálculo infinitesimal, sí, que es el cálculo con respecto a variables que tienden casi que a cero. Es decir, que estamos hablando de algo que tiene muchos ceros, ¿sí? Muchos ceros. Entonces, ese era como el concepto previo del límite. Lo que pasa es que si ustedes lo ven, los límites son tan moldeables que uno puede acercarse a un objeto muy pequeño, a una constante cualquiera, o inclusive hasta infinito. Entonces, la parte de cálculo con límites viene generalmente de cálculo infinitesimal. Entonces, y formalizó la parte de integrales y derivadas. ¿Y por qué las derivadas y los integrales son, como por así decirlo, el contrario, si lo quieren ver de alguna manera? Es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a entrar concretamente. Hemos aprendido que si nosotros derivamos una función, es derivar esa función con respecto a x, ¿verdad?
que esto no es del todo cierto, porque solo porque sea una derivada, entonces yo puedo, perdón, que sea una fracción, puedo pasar a multiplicar, eso no es cierto. Esto es por la famosa regla que ya hemos comentado, regla de la cadena, ¿sí? O que digamos, regla de la cadena, pero en realidad debería llamarse derivación implícita, ¿sí? Entonces, hemos aprendido eso. Entonces, alguien se pregunta cuál sería la operación inversa, que en vez de que yo derive, ¿sí? Yo derivo y obtengo la derivada de x, entonces, ¿cómo yo puedo obtener y? Es decir, si me dan esto, ¿cómo puedo pasar a esto? Bueno, eso se llama, muchachos, la integral. Bien. ¿Okay? Ojo, esto que les digo es una aplicación de las integrales. La integral tiene la particularidad de que se le conoce como antiderivada. ¿De acuerdo? Antiderivada. Pero muchachos, la integral como tal, y que lo van a ver más a fondo, tiene muchísimas aplicaciones y en realidad lo único que podríamos ver es que la integral es un tipo de función más, ¿okay? Que particularmente cumple con este criterio, ¿sí? Pero eso no siempre sirve para cualquier función, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Para este curso en particular, pues sí, sí lo pueden considerar como su antiderivada y el área debajo de la curva, ¿de acuerdo? Geométricamente, pues no tiene sentido como que yo le hable a usted de que la derivada, como es la pendiente, no significa que el contrario de una pendiente es el área debajo de una curva. Eso, digamos que geométricamente uno no lo podría interpretar así. ¿De acuerdo? De manera algebraica, sí, pero de manera geométrica uno me da la pendiente y el otro me da el área. Ahora, recuerden que esto de el anti si viene en un cierto esquema en el sentido de, bueno, si yo derivo me da la velocidad, entonces si yo tengo la velocidad e integro, entonces obtengo la distancia, ¿sí? En ese sentido sí corresponde a algo de antiderivada, si lo quieren ver de esa manera. Bien, entonces, bueno, vamos a ver qué es una función primitiva, que bueno, yo esperaría que eso sí lo hayan visto, función primitiva. Sí suena como muy cavernícola. Bueno, si tenemos una función f es función, entonces escribimos la primitiva en mayúscula, lo usual es escribir en mayúscula, es una primitiva de f si a la hora de derivar f de x obtenemos f. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa una primitiva. Por ejemplo, vamos a considerar un ejemplito chiquitito, tontito. Digamos que yo le doy a ustedes esta función. ¿Cuál entonces podría ser una primitiva? Si ya saben integrar, pues esto obviamente les va a ver súper sencillo. Pero una primitiva claramente va a ser x al cuadrado. Porque si yo derivo esto, obtengo 2x. ¿Sí? Pero bueno, esta no es la única. Podría ser que yo le dé a ustedes f de x igual a x al cuadrado más 1. Y si yo derivo eso, vuelvo a obtener 2x, porque la derivada de una constante es 0. Entonces yo también podría, por ejemplo, tener esta otra función. ¿Sí? O esta otra.
A ver, que entiendan, puedo poner lo que me dé la gana siempre y cuando sea constante, que sigue siendo la primitiva. Entonces, muchachos, la primitiva no es única. Uno habla entonces de una familia de primitivas, una familia de funciones. ¿Y a qué se refiere con familia? Es una familia, digamos, si lo ponemos como un conjunto F, ¿sí? Ese conjunto está conformado por todos los x al cuadrado más c, donde c es una constante real, ¿sí? Es un conjunto. Entonces, ¿quiénes están aquí? Bueno, está x cuadrado, está x cuadrado más 1, está x cuadrado menos 8, está x... O sea, la constante que usted quiera. Ahí están todas las familias están en ese conjunto. Entonces, vean muchachos, que este conjunto es un conjunto de funciones. Sus elementos son funciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una parte que yo quiero que no olviden, porque acuérdense que cuando vamos a integrar, es importante siempre denotar esa constante C que ustedes se les va a olvidar, por más de que yo se los diga, se les va a olvidar. ¿Y por qué se los digo? Porque, tranquilos, a mí también se me olvidó la primera vez que yo estaba aprendiendo a integrar, porque uno no está acostumbrado, ¿sí? Profe, Pero bueno, entonces esto, perdón, sí, aplicaría para cualquier integral. claro, claro que sí, inclusive con las definidas, si ya vieron definidas, ¿ya vieron definidas? No. Ok, sí, las definidas son cuando, que lo más lógico es empezar por definidas, pero bueno, no importa. Sí, esto aplica para cualquier integral, siempre y cuando sí exista su primitiva. Hay funciones que no tienen primitiva, ¿ok? O sea, hay funciones, ¿Cómo cuáles, profe? bueno, como esta, que es la más Honestidad. famosa. Como es esta, porque uno dice, bueno, si yo, uno muy, ¿cómo decirlo? Muy inocente dice, será esta, ¿no? Y como hay un 2x, entonces lo divido entre 2x, ¿verdad? O entre menos 2x, ¿verdad? Y no, por más de que usted busque formar la una función que pueda usted, si la deriva, obtener esta, no hay forma, no existe. No existe. ¿De acuerdo? Ni con logarítmicas, profe. No, no. ¿A qué te refieres? Ah, como, no, porque es que acordate que estamos integrando, no estamos Ujú. derivando. Ya, ya. Sí, o sea, la pregunta es, ¿la integral de e a la menos x al cuadrado de x, cuál es su función? No hay. Una exacta, no hay. Lo que usted sí podría hacer, por ejemplo, cuando lleven, perdón, desarrollo de Taylor, es que ustedes van a aprender que e a la x es la sumatoria de, vamos a ver, es x a la n sobre n factorial, cuando n varía desde 0 hasta infinito. Cuando vean series el otro año. Entonces usted dice, ok, esto si lo cambio así sería de esta manera. Ujú. ¿Y eso en qué Y curso, profe? cálculo y álgebra lineal. ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué? Porque es el que en teoría deberían llevar el otro año, ¿no? Entonces van a aprender, esto es una serie de funciones, esto si lo escribimos sería 1 más x al cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3 factorial, que luego van a aprender qué es el factorial, pero esto es una suma infinita. Entonces, si yo le pido que integremos, vamos a integrar cada uno de estos términos. Sin embargo, muchachos, uno no puede integrar hasta el infinito. Usted solo puede integrar una serie finita de términos y luego escribirlo con límites, ¿sí? Cuando n tiende a infinito. Eso es pero es lo más que usted puede hacer, ¿sí? Entonces, no existe una función así, cerrada, que usted se detenga. No, se necesitan infinitos términos. Por consecuencia, no existe. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo muy, muy clásico. ¿De acuerdo?
Y sin embargo, muchachos, vamos a ver si yo no bateo, si uno calcula el área debajo de la curva de esta función entre -1 y 1, o no, creo que es entre menos infinito e infinito. Creo que es raíz de pi, creo. Pero les soy sincero, no estoy seguro. No sé si era de menos infinito hasta infinito o de -1 a 1. Les soy sinceros, no recuerdo. Pero digamos que por ahí está la relación, ¿sí? Es algo muy interesante, muy interesante. Ojalá que lo puedan ver el otro año. ¿De acuerdo? Pero bueno, X, me estoy desviando. Lo que les quería comentar más que todo con esto era, chicos, hay las funciones que vamos a analizar, las integrales que vamos a ver en este curso, sí tienen primitiva, ¿ok? O sea, no les van a poner ustedes como algo así, la cual no tiene primitiva, ¿de acuerdo? Los comento para que sepan que existen funciones que no se pueden integrar porque no tienen una primitiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Ejemplo que no, vamos a borrarlo porque nada más se los comenté y esto nada que ver en el documento. Claro, diera a borrar bien. Ok, bueno, entonces les decía, familia de primitivas. Si existe, ¿verdad? Insisto, sí existe. Si no existe, pues no podemos hacer nada. Punto, se acabó. O sea, sí podemos, pero no tenemos la matemática suficiente como para ponerse a hacer algo. Entonces, muchachos, uno define la integral, permítame para dibujarles el símbolo de integral de manera más sexy. La integral de f de x sería entonces su primitiva principal, si lo quiere ver así, o sea, sin sumarle nada, más una constante. ¿De acuerdo? Y entonces repito, esto, muchachos, esto de acá no es una función. Esto no es una función. ¿Esto qué es? Una familia de funciones. Existen infinitas funciones que satisfacen esa integral. ¿Ok? Tal vez ustedes dirían, ¿y eso como para qué? Bueno, es que depende, hay cosas que ustedes pueden hacer que si ustedes piensan que esto es solo una función, ¿sí? Puede ocasionar ciertos problemas, ¿de acuerdo? No es por eso les enfatizo que sí existe y es una familia. F es primitiva de F. Bien, entonces, bueno, esa es la primera parte. ¿Qué propiedades tiene esto de aplicar la integral? Ah, bueno, y este símbolo de la integral, que el que lo propuso fue Leibniz. Leibniz o Newton. No, Newton tenía una forma muy interesante de denotar la integral. Newton lo denotaba así, con un rectángulo. Porque él decía, bueno, cuando uno, si ya vieron área, uno lo que hace, área debajo de una curva, uno lo que empieza a hacer es tomar rectangulitos y luego esos rectangulitos los hago cada vez más delgaditos. Entonces Newton dijo, bueno, tiene sentido entonces que yo hable como encerrándolo en un cuadrado. Lo que pasa es que en la imprenta de aquel entonces hacer esto era muy difícil que poner esto al lado de una función, ¿sí? Entonces digamos que la notación de Newton pasó al olvido y la que se utilizó más al final fue la de Leibniz, ¿ok? Entonces, bueno, Newton usaba esto, X, no importa. Leibniz utilizó esta notación porque si lo ven es como parece como una S alargada, se refiere a suma, porque estamos sumando infinitas áreas de rectángulos, ¿de acuerdo? Si ya les hablaron de eso, de áreas con rectangulitos, o yo me estoy adelantando mucho. No he escuchado. Profe, yo no he visto nada de integrales. Santo Dios, o sea, es la primera. ¿Viste la asusta ya? Oh, sí, claro. No. Espero más bien la esté emocionando porque esto es poderosísimo. A mí me fascina esta parte de integrales. Ok,
¿Qué propiedades tiene? Si usted, por ejemplo, integra una función y esa función le está multiplicando una constante, la constante puede salir de la función, de la integral. Esto entonces se lee, digamos, esto se lee integral de f. ¿Ok? Bueno, y aquí la constante claramente tiene que ser un parámetro real. Esa es la primera propiedad. ¿Ok? Segunda propiedad que vamos a aprender con las integrales. Resulta que las integrales, si usted tiene una función y le suma otra función y usted integra esas dos, o sea, la suma de esas dos, es lo mismo que integrar la primera y sumar la integral de la segunda. ¿Ok? Y obviamente, bueno, obviamente pues no. Si la K es un menos y yo separo esto con más, entonces particularmente si yo integro la resta, también lo puedo separar como una resta. ¿Ok? En caso de cuando estamos dividiendo o multiplicando funciones, si ya vieron integración por partes, digamos que es como la justificación de cómo uno podría integrar una multiplicación o una división. Pero si no han visto integración por partes, entonces la verdad es que no vale la pena enseñarles esto en este momento porque se van a quedar muy perdidos. La desventaja de integrar por partes, que es cuando uno tiene multiplicado dos funciones, es que a veces no sale tan fácil. ¿Okay? Uno lo que gana es que descompone eso en otras dos funciones, digamos, entre comillas, más sencillas de resolver, pero en realidad no ganamos nada. El problema, muchachos, de la integración, cuando hay una multiplicación o una división, no tiene un algoritmo tan sencillo como las derivadas. ¿De acuerdo? Y bueno, ojo, algo que yo me imagino que yo se los comenté en su momento. También hay funciones que usted no siempre puede derivar. Por ejemplo, las funciones que tienen picos, como la del valor absoluto, porque ahí se indefine. Entonces hay puntos en donde las funciones no son diferenciables en todo su momento. Pero esos obviamente uno no se los dice a ustedes para que no entren en pánico. Pero el problema es que las integrales son todavía más delicadas en ese sentido, con la parte de multiplicación. No es tan fácil. Pero bueno, cuando ya lleguemos a integración por partes, les contaré. Entonces, Profe, bueno, perdón, así rápidamente. ¿Y si se acota el dominio? bueno, claro que sí. Si se acota el dominio, Ok, por está bien. supuesto que va a existir una derivada o una integral. Claro que sí. Lo que pasa es que en este momento nos interesa funciones en todo su dominio, o sea, en R. Entonces, por eso vamos a Ok. analizar qué pasa. ¿De acuerdo? Ok, como es la primera vez para algunos que les estoy enseñando integrales, entonces voy a hacer una tablita de integrales, así como hicieron una tablita de derivadas. Bueno, vamos a ver una tablita con integrales. Entonces le dice, también es mi primera vez. Bueno, ya muchachos, me pongo serio. Ok, vean, vamos a ver la primera. Digamos que usted quiere integrar x a la n. Entonces, acuérdense que la derivada es tener n más 1, perdón, n más 1, dime a mí, n multiplicado por x a la n menos 1. Bueno, la integral lo que hace es que usted le suma un exponente, un 1 al exponente, y en vez de multiplicarlo le queda dividido, pero no por n, sino por n más 1. ¿De acuerdo? Ojo, la integral aquí tiene que ir también con un c, pero por cuestiones de espacio lo voy a quitar. Pero sepan que tiene que ir con un más c. Si no, no sale. Póngale ¿De una acuerdo? estrellita, profe, y en una esquina clara que la estrellita es una C. Claro, claro que sí. Gracias. O si no, no importa, lo que puedo hacer es yo les mando, porque yo tengo la tabla aquí toda bonita, entonces yo se las puedo Ah, mandar. bueno, gracias, profe. Sí. O, bueno, se las puedo mandar en este momento, sí, regálenme un momento. ¿Quieren que las escriba o no importa que se las mande al Telegram?
chicos. Mandar un Telegram, no importa. Mejorar el Telegram. Está Voy a bien. mandar un Telegram, no importa. Sí, porque es que si no, y hay integrales que no son, bueno, las que les voy a mandar que son las directas, sí son muy sencillas, son muy fáciles. Porque si usted se pone a pensar un ratito, usted dice, por supuesto, porque si yo derivo una, o sea, si yo derivo esto, muchachos, ¿qué obtengo si yo derivo esto? Bueno, a derivarlo es multiplicarle esto, restarle un exponente, entonces me queda n más 1 menos 1 me queda n, y abajo tengo n más 1, entonces esto se va a cancelar, por eso me queda x a la n, ¿ven? Entonces funciona. Permítame para buscarles la tabla. Ah. Vamos a ver. Y ya les mando la fotito. Ahí está, muchachos. Ahí está su tablita para que usted se sienta tranquilo. Estas son triviales, muchachos. O sea, es de chiquitos, ¿sí? O sea, estas son las cosas que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Como estamos en casa, entonces a nadie van a juzgar si usted quiere o no quiere aprenderse la tabla. Si usted se aprende la tabla, le va a ser más ágil. Pero si no, de no, vean la tabla y así aprende. ¿Alguien me dijo algo? No. Ok. Bueno, ahí tienen la tabla. ¿Qué es la tabla? O sea, cuando vamos a integrar, vamos a ver cómo aplicar estas reglas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, bueno, empecemos con un ejemplo así, patito. Ejemplo de kinder. Entonces, digamos que a mí me interesa, yo quiero calcular la integral, ¿sí? De, no sé, a la 3x de x. Entonces yo me fijo en la tabla y yo busco, vamos a ver si existe una de esa forma. Sí existe, la número 2. Entonces lo que dice la tabla es, escriba e elevado a la 3x, divídalo sobre un 3, pero por favor nunca olvide el más e. ¿De acuerdo? Parece como el lenguaje de programación, C+, pero no. ¿Entendieron el ejemplo? Sí. Perfecto. Sí, ¿verdad? Nada del otro mundo. Ese es el ejemplo de kinder. El problema viene cuando los combina. Ah, por supuesto. Esa es la parte interesante. Claro que sí. La parte interesante es cuando usted tiene que ver, ¿y ahora qué hago? Y ahí se ponen a pensar por qué no salva el curso desde un inicio. Ok, bueno, antes de empezar ya a integrar, vamos a ver el método de integración. Método de integración, método de sustitución. Muy similar como sustituíamos para cálculo de límites. ¿De acuerdo? Digamos que usted tiene una integral y usted logra ver que la función que hay adentro es de esta forma. Es una función que adentro tiene otra función y está siendo multiplicado por la derivada de la función de adentro. Digamos que usted logra ver eso. ¿Está bien? Por darles un ejemplo. Digamos que yo les escribo a ustedes, es un ejemplo como muy tonto, ¿verdad? Pero digamos que yo les digo a ustedes, qué sé yo, coseno de x al cuadrado y está acompañado un 2x. Entonces vean que la función f sería coseno de x y la función g sería x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo derivo g, me da 2x, ¿sí? Entonces digamos que usted tiene como una integral de ese tipo. Entonces,
¿Qué vas a hacer para derivar eso? Bueno, vamos a hacer un cambio de sustitución. Vas a decir, voy a llamar u igual a la función que está siendo derivada, o sea, g de x. Y necesitamos, ay muchachos, yo no les hablé de esto. Es un desmadre. Pero digamos que en resumidas cuentas es la variable con la que vas a derivar. O sea, la variable con la que está correspondiente la integral, ¿de acuerdo? Es un diferencial, pero no voy a entrar en detalles porque realmente hay mucha teoría formal afuera de eso. Entonces, como necesitamos tener mi dx, porque solo me da el g, entonces vamos a derivar. Cuando derivamos me da que u' es igual a g' de x multiplicada por dx. ¿De acuerdo? Acuérdense de eso, muchachos, porque es derivación implícita. Entonces, muchachos, vean que esta integral en qué se transforma. Bueno, me va a quedar la integral de f, g es u, y g' de x es de u. Que esto, perdónenme, se lo voy a escribir así. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, esta integral ya es muy fácil, porque entonces yo nada más tengo que buscar la primitiva ¿de quién? De f nada más. Y quedaría f de u. ¿Sí? Porque esto entonces sería igual a f de u, siendo u la primitiva de f, pero la respuesta la tenemos que dar en x. Entonces, ¿quién era u? G de x. Entonces la respuesta sería f de g de x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el método de sustitución. Ahora, lo que hay que sustituir no es tan fácil. A veces es muy obvio en un lado y a veces no tan obvio. ¿De acuerdo? Y nada más, bueno, eso. En realidad es solo eso. ¿Sí? Y si nos queremos devolver, acuérdense que a la hora de devolvernos, hay que usar regla de la cadena, ¿verdad? Porque aquí abrió una composición. Si usted, por ejemplo, quiere verificarlo, entonces si usted quiere verificarlo, pues entonces me va a dar la derivada de f grande, que es f en g de x, a la hora de derivarlo, multiplicado por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena. Entonces vean que sí coincide con la integral, que es esta del inicio. ¿Sí? O sea, estas dos cosas son iguales, lo que hay dentro de la integral. Entonces vean que la teoría aplicando sustitución sí funciona. Bien. En este caso en particular, bueno, lo único que habría que buscar es la derivada del seno, ¿sí? Perdón, la primitiva del coseno, la cual es seno. Entonces esto quedaría como seno de x al cuadrado, ¿sí? Más c, obviamente. Entonces, la integral de eso me queda entonces seno de x al cuadrado más 1c, ¿sí? ¿Dudas? Antes de ya ahora sí ponernos serios. ¿Cómo? No se había puesto serio. Listo, chicos, nos animamos entonces. Bueno, vamos a hacer entonces el ejemplo ya violento. Queremos calcular esta integral. La integral de 5z sobre 25 menos z al cuadrado más 1 abajo y arriba un 7 más 100. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Bueno. Profe, ¿no sería DZ? Ay, sí. Si fuera de x, digamos, si hubiera sido de x,
Entonces, como aquí no hay un x, sino lo que hay es z, esto se queda como una constante. Entonces, queda facilísimo porque la integral, perdón, de una constante es la lineal, que en ese caso hubiera sido x, multiplicado por todo eso. ¿De acuerdo? Si usted tiene una integral y su diferencial no está con la letra que corresponde, entonces nada más multiplicar la letra del diferencial multiplicado por la función de dentro. Pero muchas gracias por esa observación, si no hubiera estado mal. Ok, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a separar las integrales en tres integrales, porque hay una suma y una resta. Entonces me va a quedar integral de 5z sobre 25 menos, discúlpeme, de z menos la integral de z cuadrado más 1 sobre 7 de z más la integral de 100 de z. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver quiénes son constantes y quiénes pueden salir entonces de la integral. Por ejemplo, el 25 es una constante, como está abajo, entonces me puede quedar como 1 sobre 25 integral de 5z de z menos 7 integral de z cuadrado más 1 abajo y arriba un 1. Y luego aquí puede salir el 100 y entonces me queda integral de 1 de z, que si quieren nada más pueden poner integral de z. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, la primera integral, según la tablita, es un ejemplo de la integral número 10, porque estamos integrando a la x, que en este caso a es 5. ¿Todos me siguen con eso? ¿Sí, no? ¿O están presionantemente perdidos? La tabla, chicos, les estoy hablando. De mi parte todo claro, Todo profe. bien. Solo Está que estoy bien. copiando. Pues yo antes me he hecho bolas. Ok, entonces el ejemplo 10 que tenemos, que es a la x, la integral dice que es ella misma, pero abajo colocamos logaritmo natural de 5, ¿verdad? Queda multiplicado aquí 1 y 25. Ahorita ponemos el c, ¿está bien? Bueno, no lo voy a poner por ahora, ya les explico por qué, ¿está bien? Ok, la integral de 1 sobre z cuadrado más 1. Busquemos a ver si hay una que tiene esa forma. ¿Cuál tiene esa forma? Según la tabla, ¿eh? Casi que las últimas. Fíjense bien en La las últimas. 15. Correcto, la 15, solo que en vez de ser una x sería una z. Entonces, la integral de 1 sobre z cuadrado más 1 es lo mismo que arctán de z. ¿Sí? Y luego, muchachos, ¿qué pasa cuando yo tengo 1? Bueno, 1 es lo mismo que z a la 0. Y entonces, según la regla número 1, eso es lo mismo que z, si integramos, a ver, vamos a hacer la integral más bonita. Si integramos, me quedaría z a la 0 más 1 sobre 0 más 1, o sea, z. ¿Sí? Entonces, la integral de z es solo z. Entonces, aquí me queda z. Lo cual tiene mucho sentido, porque ¿cuál es la derivada de z? Pues 1. O ¿cuál es lo mismo? ¿Cuál función yo tengo que derivar para que me dé 100? Pues 100z, en este caso, ¿verdad? Ok. Discúlpenme, yo no les he escrito la c. Les explico por qué no. Aquí debería ir un c,
este C no necesariamente tiene que ser igual a este otro C, ni tampoco tiene que ser igual a esta otra C, que son constantes. Yo le llamo C1, C2, C3. Pero yo sí las puedo sumar. Entonces yo puedo agrupar la integral de esta manera. Me queda 5 a la Z sobre 25 logaritmo natural de 5 menos 7 arco tangente de Z más 100Z y lo puedo agrupar entonces como C1, C2, C3. Pero entonces esto sigue siendo una constante. Entonces a esto le voy a llamar C. Sí. Entonces, muchachos, lo que le quiero transmitir con esto es que entonces, no importa cuántas integrales usted haya separado por sumas o por restas, usted al final coloca el más C. Puede integrar normal y luego hasta el final coloca el más C. ¿Sí? O sea, esta integral quedaría así. 5z cuadrado sobre 25 logaritmo natural de 5 menos 7 arcotangente de z más 100 z más c. Esa sería la respuesta. ¿Ok? ¿No me creen? Bueno, derive. Y si deriva, ¿cuánto le tiene que dar? Bueno, le tiene que dar esta de acá. ¿Sí? Permítame para volvérselos a hacer un poquito más pequeño. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto? Profe, tengo una duda. Sí. Me perdí en el tercer paso. Esa cuestión como de sacar un número afuera de la integral. No, el de arriba. Este. Ajá. Sí. Sí, fue la propiedad que yo les di aquí. Pero si ya me devuelvo. Esto. Si yo tengo una constante multiplicada por la función, yo puedo sacar esa constante. Entonces mira que aquí está 1 sobre 25. Perdón, aquí. Entonces puede salir 1 sobre 25. Aquí está multiplicado 7 y abajo esto. Puedo sacar el 7. Igual aquí con el 100. ¿Verdad? Es lo mismo como cuando sacabas constantes con los límites. Sí. Que uno sacaba la Ok. constante del límite. Y después uno le hace la integral y lo multiplica después. Claro, claro. Yo lo que estoy haciendo, esto es la integral de solo esto. Y luego le multiplico esa constante que quedó afuera. La integral de esto es solo la arctán. Y luego le multiplico el 7. La integral de esto es solo z. Y luego le multiplico el 100. Sí. Ok, nada más me queda duda con ese 5 a la z. Ajá. ¿Cuál propiedad es? Es que no la Es la encuentro. 10 de la tabla. Ah, Dice ok, yo, sí, mira. ¿cuál tabla? Sí, 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 sí se ubica cuál tabla, ¿verdad? Sí, sí, ya la encontré, gracias. Está bien, con gusto. Ok, muchachos, ¿alguna otra duda antes de seguir? Permítame un momento. Es un tema fascinante, les digo, muchachos, muy poderoso. Se usa demasiado en la matemática. Esta parte, claro, es como su ABC. Empezar a ir conociendo cómo resolver este tipo de cosas. Entonces, claro, tenemos que empezar con cosas básicas. Pero ya cuando vayan avanzando, van a ver de verdad cómo se utiliza esto. ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar entonces. Un ejemplo número 2. Permítame para hacer esto bien grande. Ok.
ejemplo 2. Vamos a calcular la integral de y a la 4 más 3y al cuadrado menos 5, todo sobre y a la 1/2, ¿ok? De y. Digamos que este y a la 1/2 les están haciendo trampa como para que sepan qué es lo que hay que hacer, pero en realidad lo que hubiera debería estar era raíz de y, ¿sí? Lo que pasa es que le ponen eso como para que sepa qué es lo que hay que hacer. Este tiene un poquito de truco, entonces vamos a ver en qué consiste. Lo primero que vamos a hacer es, recuerden chicos, que cuando uno tiene fracciones y solo hay un mismo denominador, entonces uno puede separar esto como multiplicaciones. así, ¿verdad? Entonces podemos separarlo como varias fracciones con un mismo denominador. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Yo esperaría que sí. O sea, si yo tengo A más B sobre C, eso es lo mismo que A entre C más B entre C. ¿Sí? Sé que para ustedes siempre es un martirio la parte de fracciones, no entiendo por qué, realmente no hay tanto misterio, solamente siga las reglas. Pero bueno, X, muchachos, entonces vamos a integrar esto. ¿Qué aprendimos? Que podemos separar las integrales como sumas y restas. Solo con la suma y con la resta, no pueden hacerlo con la multiplicación. O sea, si ustedes tienen f de x por g de x, no pueden hacer esto. Si ustedes hacen eso, están mal. El profesor les va a poner así 0 de una vez, es más, repo de una vez. ¿Sí? Porque no se puede, solo lo pueden hacer con la suma y con la resta. Entonces esto no jamás de los jamases, ¿de acuerdo? Por favor, apúntenselo en algún lado, grábenselo, tatúenselo si quieren, pero no se puede hacer. ¿Sí? A ver, no es que nunca se pueda. Hay funciones que permiten hacer eso, pero son casos muy particulares. En algo general no siempre. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora sí. Como les decía, vamos a separar esto por sumas y restas, que eso sí podemos hacerlo. Me queda entonces, bueno, antes de hacerlo, perdónenme, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Dentro de la integral, muchachos, vean, acuérdense esta propiedad, si tenemos a a la n sobre a la m, eso es lo mismo que a la n menos m. ¿Se acuerdan de eso? Claro que sí, claro que se acuerdan. Entonces, esto aquí aplicando eso sería y a la 4 menos 1/2. Aquí sería 3 por y a la 2 menos 1/2. ¿Sí? Y aquí sería, bueno, para verlo más sencillo, vamos a verlo como y a la menos 1/2. ¿De acuerdo? Porque integrar eso es más fácil que si ustedes lo vieran abajo. Entonces, bueno, 4 menos 1/2, todos sabemos que es 7/2, ¿verdad? Claro, porque 2 por 4, 8. Y 8 menos 1, 7. Más. Discúlpenme, me falta el de y. No, aún no lo voy a poner. Más 3, y a la 2 menos 1/2, eso es 3/2. Porque 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Y luego aquí 5y a la menos 1/2. Ahora sí. Usted ya simplificó al máximo todas esas expresiones. Estas expresiones que le quedaron aquí resultando son casos específicos
de la integral número 1 que yo les puse en la tabla. Son casos específicos de esa. Entonces, ahora sí, vamos a separar estas integrales como sumas de esta manera. Y podemos sacar las constantes que puedan salir de cada una de las integrales. Entonces esto me va a quedar integral de y a la 7 medios de y más 3 integral de y a la 3. Discúlpeme, aquí me faltó el diferencial, si no, no hubiera estado bien. Menos 5 integral de y a la menos 1 medio de y. ¿Sí? Si usted fue tan carga y hizo básicamente de aquí a acá, excelente, está muy bien, pero les hago los pasos extra porque como estamos empezando, pues no quiero ir con esteroide de una vez, ¿de acuerdo? Se agradecen los pasos extra, profe. Correcto. Mucho gusto. Ok. Ahora sí, bueno, ahora sí, ya. De aquí en adelante era mate general. De aquí para acá, entonces, ahora sí corresponde a cálculo integral. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la integral de y a la 7 medios? ¿Cuál sería su integral? Bueno, ¿cuál es la integral de y a la n? Ya la n más 1 sobre n más 1. Correcto, pero entonces aquí, ¿quién es n? 7 medios. 7 medios. Ok, entonces es 7 medios más 1 sobre 7 medios más 1 más 3 veces, y aquí el mismo caso, y a la 3 medios más 1, todo sobre 3 medios más 1. Y aquí sería menos 5 a la y a la menos 1 medio más 1. Discúlpenme, chicos, yo hubo algo que yo no les escribí en esa tabla y sí es muy importante que yo se los haga de notar. ¿Qué pasa si yo tengo x a la menos 1 y quiero integrar eso? X a la menos 1, si yo integrara eso, sería x a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. Entonces me queda x a la 0 sobre 0, ¿cierto? Y eso no puede pasar. Entonces, usted siempre puede aplicar esa regla siempre y cuando n no sea menos 1. ¿Qué pasa si n es menos 1? Bueno, esto es 1 sobre x y yo les puse en el ejemplo 9 que eso la integral de esto es el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Sí? Ok. Sí, es un caso particular, entonces eso sí, anótenlo. Puedo aplicar la regla 1 que yo les puse siempre y cuando el exponente no sea menos 1. Si el exponente es menos 1, usted no puede aplicar la regla 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, borro esto porque parte de un no es parte del ejercicio, entonces se van a confundir. Ok, vamos a calcular esto de acá. 7 medios más 1, chicos. Pues sería 2 más 7, 9. 9 medios. 9 medios, correcto. Entonces sería y a la 9 medios sobre 9 medios. Aquí sería 3 por y a la 3 más 2, 5. Entonces me queda 5 medios. Y abajo 5 medios. Y aquí, bueno, aquí pueden
ponerle el 3 pegadito, no importa. Y aquí 5. 2 menos 1 es 1, entonces me queda 1/2 sobre 1/2. Y luego aquí entonces usted dice, bueno, aquí es como si hubiera un 1, todo es como si hubiera un 1, entonces usted hace la orejita, ¿verdad? Extremos por extremos, medios por medios. Aquí, ¿por qué puse un igual? No sé. ¿Qué me falta, chicos? Además de todas esas integrales, ¿qué omití? ¿El qué? ¿La C? Correcto, correcto. Más C. Sí, porque una vez que, ya, perdón, inclusive iba desde aquí, ¿verdad? Fue por la emoción de que le estaba explicando esto, disculpe. Pero yo no se los perdono a ustedes. Acuérdense, una vez que integramos ya ponemos el más C, ¿sí? Ok. Y si reescribimos esto, el 2 va a quedar arriba, el 9 va a quedar abajo, entonces me va a quedar 2y a la 9/2 sobre 9 más 2 por 3, 6, y a la 5/2 sobre 5 menos 5 por 2, 10, y a la 1/2 sobre 1, entonces no escribo el 1, más mi constante de integración. ¿Sí? Bien, entonces ese sería todo el procedimiento en total de esta integral. ¿Dudas? Les insisto, esto hubiera salido en 2, 3 pasos. O sea, este tipo de integrales no son largas, pero se los estoy explicando con mucho detalle para que vayan como que introduciendo esta parte, que es lo que estamos haciendo al final, ¿de acuerdo? ¿Dudas o no dudas? No dudas, profe. Está bien, entonces vamos a continuar. Ejemplo 3. Ok. Vamos ahora a calcular esta integral. La integral de secante de zeta más tangente de zeta todo sobre coseno de zeta diferencial de zeta. ¿Ok? Nuevamente, muchachos, aquí la estrategia entonces es, si tengo yo una suma de fracciones, lo veo como la suma de dos fracciones. Entonces eso lo puedo ver ya separando todas las integrales, secante de zeta sobre coseno de zeta más la integral de la tangente de zeta sobre coseno de zeta. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué hice? Separo esta fracción en dos fracciones y aplico la separación de la integral en dos sumas. ¿Sí? O bueno, en dos elementos sumados. Ok, ahora reescribo entonces eso que es. Bueno, eso lo que parece como muy difícil, acuérdense que coseno es 1 sobre secante, ¿sí? Entonces esto lo puedo ver como secante de zeta sobre 1 entre secante de zeta. Y aquí también.
¿Por qué, profe? ¿Por qué lo hace así y no lo cambia por seno y coseno? ¿Qué es lo que nos recomienda siempre? Bueno, es que particularmente en este ejemplo, si yo hago extremos por extremos y medios por medios, aquí, ¿verdad? Que hay un 1, aquí no, aquí. Entonces me va a quedar secante por secante, secante al cuadrado, de cita, más secante por tangente. Y estas dos integrales son muy amables. ¿Por qué son muy amables? Porque ¿cuáles son esas dos integrales, muchachos? ¿Cuál es la integral de secante al cuadrado? Tangente por... Tangente por nada. Muy bien. Correcto. Esta es solo tangente. Pero la que sí lleva por... No, la que lleva por tampoco. Secante por tangente. ¿Cuál es la integral de secante por tangente? Está en la tabla. Secante. Correcto. Secante. Y no olvidemos, por favor, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy poniendo el diferencial. Más se pone sin diferencial. Ahí disculpen. Entonces sí, muchachos, así queda. Bien. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Digamos, si le hubiera pasado todo a senos y cosenos, probablemente esto le hubiera quedado en términos... bueno, aquí si lo hubiera pasado por coseno, le hubiera quedado 1 sobre coseno al cuadrado. Entonces eso lo puedes pasar como secante. Y aquí probablemente tal vez hubiera quedado como tangente, 1 por coseno, o bueno, verlo como seno entre coseno. Entonces eso como seno entre coseno al cuadrado. Que digamos, de repente lo hubieran visto como 1 menos seno, pero vean que esto ya se hubiera complicado un poquito más, ¿sí? Ya integrar esto se vuelve un poquito más difícil. Entonces, convenía en este caso dejar la secante y la tangente así como estaban, ¿sí? Bien, permítame para hacerle un zoom out. ¿Dudas con esta integral? Aquí, sí. Todo claro, profe. Bien, excelente. Están volando entonces Profe, con así. Sí, sí. ¿usted va a hacer más ejemplos de sustitución? Es que no hemos hecho un ejemplo de sustitución. Por eso, por eso. No, no, es que el puro Sí, sí, inicio sí, como que lo claro que mencionó. sí. Ya voy a hacer. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 no sé, pero por supuesto que iba a ser, porque si no, no tenía sentido que se los haya explicado. Bueno, creo que hubiera sido mejor entonces que se los hubiera explicado después de esta parte de integral. Vamos a ver si me cabe. Pero claro que sí, vamos a hacer ejemplos de sustitución. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo número 4. Vamos a calcular la integral de 3 más u al cuadrado sobre u de u. Entonces, muchachos, vean que si ustedes toman esta
y la derivan. ¿Cuál es la derivada de 3 más u al cuadrado, muchachos? A ver. ¿Cuál es la derivada de 3 más u al cuadrado? U2, 2U. 2u, correcto. Entonces usted dice, qué lástima, si aquí hubiera un 2, lo hubiera podido hacer por sustitución. Entonces agrégueselo, porque es una constante. Y las constantes usted las puede moldear como quiera, muchachos. Ya empezamos. ¿Cómo? Claro, correcto. Ya empezamos con los trucos mágicos sacados de la manga. Por supuesto. Por supuesto, esa es la maravilla de las matemáticas. Yo recuerdo cuando vimos esta parte y el profesor, pero así se sacaba todo el round. Nosotros, profe, pero ¿dónde lo saca? De ahí es que sirve. Entonces, ya después de 3 años en donde usted solo ve puras esas cosas, usted dice, de ahí sí, porque era el que servía, no, no hay de otra. Ya uno no lo ve tan raro. Ok, ¿por qué hago eso entonces? Porque yo necesito que la derivada de eso sea 2u, entonces yo se lo voy a agregar. O igual, muchachos, ustedes podían decir, bueno, como es una constante, también se la puedo quitar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer sustitución. ¿Cuál letra quieren? La que quieran, que no sea u, ¿verdad? Vamos a usar m, ¿está bien? M. Entonces, m es igual a 3 más u al cuadrado. Entonces, la derivada de m sería la derivada de esto, que es 2u por du. Entonces, como yo lo que tengo aquí es u de u, entonces paso a dividir. ¿Lo ven? O sea, me queda aquí de m medios igual a u de u. ¿Sí? Entonces, siempre iba a aparecer este medios. ¿Sí? Entonces, véanlo en ese sentido, sí se vuelve ya natural. Pero bueno, como aquí ya tenemos 2u de u, como aquí sí tenemos 2u de u, lo voy a cambiar por dm. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me queda entonces? Haciendo la sustitución, me queda un medio de la integral de 3 más u, lo cambio por m. Entonces me queda raíz de m. 2u de u lo cambio por dm. Y entonces integrar eso, muchachos, es un medio de la integral de m a la menos un medio, porque acuérdense que raíz es un medio, pero como está abajo lo puedo pasar arriba, entonces me queda así. Integrar esto ya es muy sencillo, porque ¿cuál es la integral de eso, muchachos? ¿Cuál sería la integral? Es m a la algo, que lo pueden ver como x a la algo. ¿Cuál es esa integral? Es m menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Correcto. Correcto. ¿Ok? No olvidemos, por favor, mi constante de integración. Y entonces usted dice, bueno, esto es un medio de m a la menos un medio más un medio es un medio. Y aquí me queda un medio. Entonces, esto se puede cancelar con esto, porque son la misma constante, una multiplicada arriba y otra multiplicada abajo. Entonces, muchachos, lo que me queda al final va a ser m de un medio, que es raíz de m. Raíz de m más c. Pero no olvidemos, estamos integrando con la original. ¿Era con respecto a m o con respecto a u? Ah, era con respecto a u.
Entonces, Volver a no calcular. olviden, correcto, ya, volvemos otra vez a la sustitución. 3 más u al cuadrado. Ujú. Entonces, muchachos, esa integral quedaría así. Repito, no es no es antinatural cuando usted empieza a prestar atención qué me sirve cambiar. Por ejemplo, si usted solo cambiaba, porque usted podía escoger m, digamos, m igual a u al cuadrado, que también le iba a servir, porque de m me queda 2u de u, que esto va a estar aquí, ¿sí? Pero le va a quedar la raíz de 3 más m y de ahí no gana nada, porque integrar eso no es tan fácil, ¿sí? En cambio usted dice, ah, pero si yo lo hubiera tomado con la constante, le damos gracias a Dios que la constante a la hora de derivarla es 0, entonces por eso solo me queda 2u. Entonces ven, la sustitución que corresponde no era esta, sino era esta. ¿De acuerdo? Dudas. Voy a dejarles esa, ¿por qué? Porque para enfatizar por qué no sirve, porque si no, no simplificamos nada. ¿De acuerdo? Y esto igual lo voy a mejor poner en celeste porque luego dicen, está aplicando, bueno, no tiene nada que ver. ¿Dudas, no dudas? Sí, dígalo. Siempre, entonces, dm es igual a 2 du. Siempre es du. Digamos. Claro, claro. Vos derivas todo como siempre has derivado y luego pones el du. Ok. Es que se me olvidó. Sí, si no lo pone, es que si no, no lo podría sustituir. Ok, Porque, gracias. con gusto, si lo cambiaras, entonces te va a quedar un m y luego aquí du. Entonces usted no va a poder integrar eso, no tiene sentido. Usted tenía que haber también cambiado esto. Vale. Sí. Ok, perfecto. Ustedes me avisan. Seguimos. Sí. Sí, sí, profe. Antes entonces. Ok. Ejemplo 5. Ok. Tenemos la integral de 3y al cuadrado más 4y más 1 sobre y a la 3 más 2y a la 2 más y más 3. Entonces, esta que parece tan larga y se ve tan monstruosa, si ya han llevado el curso, lo primero que de repente se les vendría a la mente es fracciones parciales, ¿verdad? Pero esta integral sale más fácil por sustitución que por fracciones parciales, ¿de acuerdo? Es más, permítame para hacer la cálculo para ver cómo factoriza abajo. Vamos a ver. Tengo. Es un 1, un 2, un 1, un 3. Queda un número horrible, un número complejo y otro número complejo. Y arriba, ¿qué me queda? Me queda 3, 4, 1. Queda menos un tercio, menos un... Sí, 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 sí. Arriba factoriza lindísimo, precioso. Abajo factoriza horrible, espantoso. No se puede hacer por fracciones parciales. ¿De acuerdo? Total, los que no han visto fracciones parciales, entonces no se preocupen. Yo no les he comentado absolutamente nada. Estamos con sustitución, muchachos. Entonces, ¿cuál sería la función que vamos a tomar para sustituir? U igual a ¿qué?
ojo, estamos buscando que usted tome esa función de manera que si usted la deriva, esa derivada está inscrita en la integral. Entonces, ¿cuál sería la función que vas a tomar para cambiar? ¿Ideas? ¿No ideas? A ver, la de arriba nos sirve tomarla como sustitución porque si yo derivara la del polinomio me baja de grado. O sea, si yo derivo 3y al cuadrado me va a quedar 6y y no tengo en ningún lado eso. Pero si yo, por ejemplo, tomo esto, ¿cuál es la derivada de y a la 3, muchachos? 3 al cuadrado. Ok, aquí está. ¿Cuál es la derivada de esto? Va a ser una copia del de arriba, básicamente. Ah, entonces, ¿cuál sería la sustitución? Sería entonces y a la 3 más 2y a la 2 más y. Y para que no se me venga y se me complique, también vamos a agregar la constante, porque la constante a la hora de derivarla me da 0. Entonces ahora sí tiene mucho sentido. ¿Sí? Me siguen, porque si yo derivo esto, es 3y a la 2 más 4y más 1 multiplicado todo por el diferencial de y. Y eso es justamente lo que yo tengo arriba en el numerador. Entonces esa integral, aplicando la sustitución, ¿dónde está el ojo clínico en este sentido, muchachos? Bueno, de que ustedes ya tienen que manejar muy bien la parte de derivadas, tienen que manejarlo muy bien, porque si no, entonces las integrales ustedes se las van a ver imposibles. Entonces tienen que manejar muy bien esa parte de derivadas. ¿Qué? Entonces es tan fácil como arriba me queda solo du arriba me queda du y abajo me queda u. Que eso al final es la integral de 1 sobre u de u, ¿cierto? ¿Y esa integral a qué corresponde, chicos? Logaritmo natural, no. Correcto, logaritmo natural en valor absoluto de u, más una constante de integración. Pero no olvidemos quién es u. U es entonces y a la 3 más 2y a la 2 más y más 3. ¿Y ya? ¿Vieron qué fácil? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos con eso? Es importante el valor absoluto en el logaritmo. Eso sí les digo, es muy importante. Me parece que esta función siempre es positiva. O sea, si hiciéramos una gráfica, no necesariamente, puede que no necesariamente. No es siempre positivo, ya lo vi que no. No me hagan caso. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Cómo resolví esto? Por favor, no se queden con la duda. A ver, también con esta parte de la sustitución, yo no quiero que solo digan, Daisy, ese es el que tenía que funcionar. O sea, quiero que sean críticos conmigo en el sentido de qué de todo puedo sustituir para simplificarme el ejercicio. ¿Sí? Profe, Sí. mira que todavía tengo duda con estas porque no entiendo cuál es la función de tener un u y después una diferencial de u es ¿Sí? igual a eso. ¿Sí?
Entonces, sí porque puede como que recapitular integrar, los pasos. integrar esto no es tan obvio, pero integrar esto sí es muy obvio. O a dónde. Es que acordate que lo que estamos buscando son funciones de este tipo. Aquí esto parece una F. Entonces vea que la función que tenemos aquí adentro es 1 sobre X, donde X es Y a la 3 más bla, 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 hasta 3. Y luego está siendo multiplicado por su derivada, la cual es 3Y a la 2 más 4Y más 1. ¿Sí? Perdón, aquí es un Y. Y luego vimos que entonces al aplicar la sustitución, lo único que hay que considerar es la primitiva de esto, que es así. Porque si uno deriva eso, es la derivada f' que de x multiplicado por regla de la cadena. Pero ¿quién es f' grande? Es solo f, porque f grande es la primitiva. Entonces es que por eso es que funciona sustitución. ¿O cuál es la pregunta? Se pregunta en ¿qué tengo que escoger para sustituir? No, tal vez en la parte verde de cómo Ajá. identificamos que U es eso y de diferencial de U es eso es otro. Es que vos el diferencial es derivar. Entonces vos derivas. Y siempre que derivas, luego le multiplicas la derivada de la letra que estás derivando, que es de Y. Sí. Y entonces hace puro ojo esto. Por supuesto, la sustitución es a puro ojo, claro que sí. No hay ninguna regla. La única regla es que busque algo así. Pero no hay ninguna receta, no hay ninguna, claro, es que siempre tienes que tomar. No, no la hay. Con razón. Y les voy a ser muy franco en ese sentido. Discúlpeme. Las integrales, en este sentido, usted se puede sentar un ratito pensando cuál tiene que ser la sustitución correcta. Claro que sí. Hay veces en que la sustitución es horrible y uno dice, ¿cómo se me iba a ocurrir de ahí después de haberlo intentado 8 o 9 veces sustitución y ver que no llega a nada? Y entonces uno ya empieza a pensar, tiene que hacer una sustitución muy difícil. De todas maneras, por ahora solo les estoy enseñando para que empiecen a adiestrarse con la parte de sustitución. Lo cierto es, chicos, que cuando ya veamos más métodos, de ahí usted al final no se complica, se termina resolviendo por partes, porque por partes se simplifican mucho las cosas. Por partes las cosas terminan saliendo, ¿sí? Cuando ya veamos eso, pero por ahora... ¿No se supone que esa era la última opción? ¿Qué cosa? Por partes. Sí, es que... Por supuesto, pero es que cuando usted llega por partes es porque ya hizo de todo y no hizo nada. Exacto. Por eso es la última opción. Buen punto. Sí, pero es que sí, por partes terminas integrando más, pero llega un momento donde dices que no me salía de otra forma. ¿Ves? Entonces sí. Bueno, disculpen que suene tan desalentador, pero muchachos, es que viene siendo igual como las sustituciones de límites. ¿Acaso le decían a usted qué era lo que tenía que tomar como sustitución? Y al fin y al cabo, chicos, ustedes lo que tienen que hacer suena feo y yo sé que muchos de ustedes dicen, pero ya lo hice y no tienen que seguir. Póngase a hacer integrales como loco. Vean, el verdadero reto es, chicos, cuando ustedes le dicen, estas salen por sustitución, usted entonces se enfrasca hasta que salga por sustitución. Cuando le dicen, esta es trigonométrica, usted se enfrasca hasta que salga por trigonométrica. Cuando es estas fracciones parciales, usted se enfrasca hasta que sale por fracciones parciales. Pero cuando usted le pone una práctica de 50 integrales y le dice, juéguesela, ya ahora sí es la parte donde separa a los niños de los hombres. Porque entonces usted tiene que ver con qué diantres usted se la juega. ¿Y eso cómo solo lo puede hacer? De muchachos, cuando usted ya resolvió tantas que usted ya empieza a ver un cierto patrón. Usted dice, claro, es que esta tiene esta forma.
muy similar a la que hice hace 3, 4, una cosa así, ¿me entienden? O hay veces en que se parece, pero no era, entonces uno cae con otro método. Solo así, chicos, solo así. Y así, en plan de que yo me senté e hice como más de 70 integrales hasta que ya lo entienda. Luego preguntan por qué la gente pierde el tercer parcial. Sí, es que es muy difícil. Y eso que estas que les pongo son así como que muy humildes, en serio. En serio. Yo tenía espacio, no sé si yo tenía espacio. Uy, sí, tengo espacio de sobra. Sí, chicos, se tienen de verdad que sentar. Y ojalá, a mí ojalá yo les pudiera decir, oigan, vamos a hacer yo no sé cuántas integrales. No se puede, porque es que tras de todo tengo que explicárselas. Es imposible, no alcanza el tiempo. Y ojalá uno pudiera ver todas las integrales, pero es que todas siempre tienen un toque más que otro. Y por eso, muchachos, no hay de otra. Pero con esto, muchachos, no los quiero desalentar, porque realmente es un reto las integrales. Más bien con esto les quiero decir, en serio, tienen que ponerse pilas en hacer muchas integrales. ¿De acuerdo? Pero bueno, confío en ustedes. Esta sale por sustitución. ¿Qué creen que vamos a sustituir? U igual a qué. A raíz de 1 más raíz de W. Correcto. ¿Y era porque ya le hicieron o...? Se me acaba de ocurrir, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo felicito. Bueno, profe mío, lo felicito. Ok, vean. ¿Por qué funciona? Y este es un tip que les doy. Cuando ustedes ven raíces y hay raíces en el denominador, usted dice, si es que está cantado, la sustitución tiene que ser con raíz. Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de la raíz de W, acuérdense, un medio por 1 sobre raíz de W. O que es lo mismo que poner 1 sobre 2W, ¿verdad? Y no olvidemos el dw. Entonces, ya tengo esta parte de acá, es esto de acá. Entonces, como ese un medio me está sobrando, usted pase a multiplicar ese un medio. Entonces me queda 2 de u sería igual a 1 sobre raíz de w por dw. Y entonces, al aplicar la sustitución, ¿qué me queda? Bueno, lo que me va a quedar entonces sería la integral de abajo, 1 más w, lo cambio por u. Entonces me queda u cuadrado. Y eso es muy fácil de derivar. Aunque esté abajo, no importa, es fácil de derivar. Y arriba que me quedó u, 1 sobre raíz de w, es 2 de u, quitando el de w. Entonces, ven, derivar esto es muy sencillo porque me queda 2 por la integral de u a la menos 2 de u. ¿Y cuál entonces es esta integral, chicos? Acuérdense, siempre que tengan algo, la letra, la variable, elevado a un número, pueden aplicar la primera regla. Siempre. Siempre es aplicando la primera regla. La primera de la tabla, me refiero, ¿no? Entonces me queda u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. La famosa constante de integración. Entonces aquí me queda 2 por u a la menos 1 y menos 2 más 1 es menos 1, entonces pongo aquí el menos, ¿sí? Más c. Profe, ¿está hablando? ¿Ah? Porque yo no lo escucho.
¿Sí se escucha? ¿Quién más no me escucha? Profe, no creo que se pueda No, afirmar no, a ya lo esa escucho, ya lo pregunta. escucho. Yo a veces me sorprendo, de verdad. Me agarra así como lo idiotos, ¿verdad? Sí, qué vergüenza. Joel, ¿ya me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Parece como que lo troleé, pero no. Pero ya lo arreglé. Ay, sí, ya está quedado entonces. Perdón. Bueno, bueno, a ver, ya, seguimos. Ok. Ok, me quedo ya en términos de U. Entonces lo cambio por la W. Me queda 1 más raíz de W. Listo. Ay, no. Si usted ya es capaz de ver que entonces o sea, de aquí aplicar a esto, lo felicito. De verdad que lo felicito. Pero no, ni yo. Que ya llevo mucho tiempo con integrales. O sea, lo que sí sé es como, ya tengo como una cierta idea de cuál puede ser la sustitución correcta. Pero así como pasar directo, pues no. Porque es que estas no son tan directas, muchachos. Requiere un poco de más cálculo. Entonces por eso no sale. ¿Ok? Uy, esta sí es fea. Bien, chicos, ¿dudas con este? No. Ok. No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer uno más. Ya no sé si está usando ejemplo o ejercicio. X, no importa. Vamos a resolver la integral de 5 elevado a la arctan de R sobre 2 por 1 más R al cuadrado de R. Esta está hecha como para que usted ya diga, ah, sí, la sustitución es esta. ¿Cuál es la sustitución? A ver. Arcotangente. Sí, correcto. Si lo ven, si trato de tomar como sustitución 1 más R al cuadrado, la derivada es 2R, lo cual no está por ningún lado. Bueno, aquí sí está R, pero de ahí sí. Yo conozco la integral de 5 al arctan de algo. La integral. No, directamente no la conozco. Entonces, por eso, lo que más sonaba más, digamos, intuitivo o para simplificarse, era tomar como mi sustitución la arctan. Porque entonces me va a quedar 5 elevado a la U. Que eso sí es fácil de integrar. Y entonces du es 1 sobre 1 más R al cuadrado de R. ¿Sí? Y entonces al aplicar la sustitución, ¿qué me queda entonces? Me queda la integral de 5 elevado al arctan de R, pero eso es U. De R sobre 1 más R al cuadrado es de U, entonces aquí iría el de U y abajo queda 2. ¿Cómo sé que el de U queda arriba? Porque no, sí existen, esas cosas sí existen. Digamos como que sí existe algo así. Pero no lo hemos visto. ¿Está bien? Falta mucha mate. ¿Ok?
que no creo que lleguen a ver ustedes, a menos que quieran especializarse en algo de mate. Pero esto no puede pasar. O sea, el diferencial siempre tiene que quedar arriba en el numerador. Entonces, por eso ustedes sabían que la sustitución correcta la estaban haciendo si el diferencial queda arriba. Si el diferencial a ustedes les queda abajo, es porque esa sustitución que están haciendo no es la correcta. ¿De acuerdo? Ok, entonces derivar esto es muy sencillo porque es un medio de la integral de 5 a la u de u, y por el amor a Dios, muchachos, esta no es el primer caso, este es el caso número 10, ¿sí? Este es el caso número 10, que esa integral es lo mismo que un medio de 5 a la u sobre el logaritmo natural de 5. Más mi constante de integración. Pero no olvidemos que ¿quién era u? U es arctan de R. Ah, me quedé sin espacio. Y entonces, muchachos, así terminaría, ¿verdad? Siempre acuérdense, la respuesta la tienen que dar con la variable original con la que están integrando, si no la respuesta está mala. ¿Ok? Bien, chicos, ¿dudas? ¿Cómo fue que resolviste integral? ¿Cómo lo vieron? Insisto, la idea es que me quede algo, la sustitución es que me quede algo que a la hora de derivar, perdón, a la hora de integrar sea una integral más directa, ¿sí? Que se pueda resolver con las tablitas que tenemos, ¿sí? Luego van a ver, si ya vieron por partes, que a veces toca hacer una sustitución para aplicarle partes y que luego volvemos a reescribir eso con la variable original. A veces suceden ese tipo de cosas. ¿Dudas? No. De mi parte no, profe. Bueno, muchachos, entonces, todos por favor aplaudan en casa, no se pegó la clase. Bueno, Esto se vamos a merece una dejarlo. clase de descanso la próxima semana. Ay, sí, no, 2 puntos menos por eso. No, hasta aquí entonces terminaríamos, muchachos. Pues voy a dejar de grabar, que ya estoy diciendo pura tontera yo. Entonces, muchas gracias.